Desde el principio de los tiempos, la historia de Dios con el hombre ha estado tejida de pruebas, desiertos, silencios prolongados y esperas que parecen interminables. No hay alma que haya sido levantada por el Creador sin antes haber sido quebrantada en las arenas de alguna prueba, sin haber llorado noches en las que parecía que el cielo se había cerrado y que la gracia se había ocultado. La Biblia no es una galería de santos perfectos, sino un testimonio de vidas quebradas que fueron transformadas por la fidelidad de un Dios que nunca abandona. Es en ese caminar humano, en esa lucha entre el alma y la esperanza, donde se revela la profunda enseñanza del Espíritu. Y es ahí donde cada lector encuentra su espejo. Uno de los pasajes más potentes sobre el proceso de transformación es el de Abraham, cuando fue llamado a salir de su tierra, de su parentela, de lo conocido, sin saber a dónde iría. Lo extraordinario no es que Abraham obedeciera, sino que caminó sin certezas humanas, sostenido solo por una promesa divina. Porque el llamado de Dios no siempre trae mapas, sino confianza. La vida del creyente muchas veces no tiene claridad, pero sí tiene dirección. No sabemos todos los detalles, pero sabemos quién guía. Esa es la diferencia entre el que camina por vista y el que camina por fe. Abraham no necesitó entender para obedecer, necesitó confiar. Y esa confianza se forja no en los días de abundancia, sino en los días de incertidumbre. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, no fue conducido directamente a la tierra prometida, sino al desierto. Una ruta más corta existía, pero Dios escogió la más larga. Porque la salida de Egipto era rápida, pero la salida del corazón esclavo del pueblo requería tiempo. No era solo una geografía externa lo que debía cambiar, sino una geografía interna. Dios podía liberarles en un instante, pero formarles como pueblo le tomaría años. Así también, hay personas que quieren bendiciones rápidas, promesas cumplidas al instante, cambios inmediatos. Pero el carácter no se edifica en la prisa, sino en la perseverancia. El alma no crece cuando todo es favorable, sino cuando aprende a sostenerse en lo invisible. El desierto no es castigo, es el lugar donde se descubre quiénes somos sin las comodidades, sin los aplausos, sin lo que el mundo ofrece. Y es ahí, en medio de la escasez y del polvo, donde se escucha la voz que no tiembla, la voz que guía. El profeta Elías, en su momento más oscuro, corrió al desierto también, no porque huyera del llamado, sino porque su alma no soportaba más. Después de haber hecho descender fuego del cielo, después de haber visto la gloria de Dios, cayó en un abismo de desesperanza. Eso también le pasa al justo. No siempre las victorias externas significan estabilidad interna. Hay días en que incluso el más valiente necesita descansar bajo un enebro y clamar por su fin. Pero Dios no lo reprendió. No le llamó cobarde. Le dio alimento, le dejó dormir y luego lo invitó a caminar. Porque Dios no desecha a su siervo herido, sino que lo fortalece en su quebranto. La fe no es una carrera sin pausas, sino una travesía donde incluso detenerse es parte del proceso. La superación espiritual no consiste en no caer nunca, sino en dejarse levantar por la mano que nunca se cansa de extenderse. Cuando Job perdió todo, incluso su salud, su riqueza y sus hijos, su clamor no fue una declaración de victoria, sino una pregunta sincera. ¿Por qué? Su boca no pronunció himnos de alegría, sino gemidos de dolor. Pero Dios nunca se escandalizó por sus preguntas, porque la fe auténtica no es la que nunca pregunta, sino la que sigue buscando a Dios incluso en medio del silencio. Job no negó a Dios, pero sí se quebró delante de él. Y fue ahí, en ese polvo, que Dios respondió. No con explicaciones lógicas, sino con una revelación de su grandeza. Porque muchas veces no necesitamos respuestas, sino presencia. No necesitamos que nos digan por qué, sino que alguien nos abrace en medio del para qué. Y eso hace Dios con sus hijos. No siempre aclara el misterio, pero siempre se hace presente en medio del misterio. El salmista David también vivió noches de angustia. Aunque era rey, aunque era amado por Dios, pasó por el valle de sombra de muerte, por traiciones, por pecado, por arrepentimiento profundo. Su grandeza no estuvo en su perfección, sino en su vulnerabilidad. Lloró, gritó, cayó y se levantó. Los salmos no son cantos triunfales vacíos, son lamentos convertidos en esperanza.
El que ora como David sabe que puede decirlo todo delante de Dios, que no hay emoción que se deba ocultar, que no hay herida que se deba maquillar, porque el Señor no busca máscaras sino corazones sinceros. En cada lágrima, David halló una fortaleza que el trono no le podía dar, y comprendió que aunque todo se desplome, si Dios es refugio, nada está perdido. En el Nuevo Testamento, la figura de Pedro nos recuerda que incluso los más cercanos pueden fallar, que incluso los que caminaron sobre el agua pueden negar al Maestro, pero también nos enseña que el amor de Cristo restaura, que no hay caída que impida un nuevo llamado. Jesús no lo confrontó con reproche, sino con una pregunta que penetraba el alma: ¿me amas? Porque la vida espiritual no se mide por lo que uno logra, sino por la dirección de su amor. Pedro había fallado, sí, pero su amor aún vivía. Y eso bastaba para comenzar de nuevo. No hay pasado que impida una nueva misión. No hay noche que impida un nuevo amanecer si el corazón se entrega otra vez. La vida cristiana está marcada por esos momentos, por pasajes en los que el alma duda, pero no se rinde, por estaciones en las que todo parece perdido, pero se sigue caminando. Porque al final, Dios no busca perfectos sino perseverantes. Y esa es la enseñanza profunda de toda la Escritura, que hay poder en resistir, que hay esperanza en medio del valle, que hay luz después del quebranto, que los que siembran con lágrimas cosecharán con gozo, que el que cayó 7 veces será levantado por la gracia que no se agota, y que el amor de Dios no depende de nuestra fuerza, sino de su fidelidad eterna, porque cada página de la Biblia, cada historia narrada, no fue escrita para entretener, sino para transformar. No fueron palabras vacías, sino fuego que consume la mentira, verdad que desnuda al corazón, bálsamo que cura las heridas que nadie ve. Al mirar toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, uno comprende que Dios no elige héroes invencibles, sino seres humanos frágiles para manifestar su poder. Escoge pastores, esclavos, viudas, pescadores, huérfanos, traidores arrepentidos, perseguidos, perseguidoras convertidas, prostitutas redimidas y reyes caídos para escribir la historia de su fidelidad. No se gloria en lo fuerte, sino en lo quebrantado. No habita en los altares de mármol, sino en los corazones arrepentidos. Y es por eso que, cuando uno lee cada relato, no encuentra distancia con ellos, sino un espejo. Uno no es solo espectador de estas vidas, uno está incluido en ellas. El desierto de Moisés es también el nuestro. La espera de Ana es la que muchos conocen. Las lágrimas de Jeremías son las que muchos han llorado. La negación de Pedro es el reflejo de nuestras propias cobardías, pero también la restauración de cada uno es la promesa para todo aquel que aún respira. Porque lo que la Biblia enseña con crudeza es que el dolor es real, pero no es eterno. Que la herida sangra, pero también sana. Que la noche es oscura, pero no es infinita. Que la muerte existe, pero no tiene la última palabra. Que la debilidad no es el final, sino el lugar donde Dios comienza a mostrar su fuerza. Que la espera no es castigo, sino maduración. Y que todo aquel que se mantenga fiel, aún sin entender, verá en su tiempo la mano de Dios actuar con justicia y poder. No existe persona en la Biblia que haya llegado a su propósito sin haber pasado por el fuego. Y eso nos enseña que si estás en lucha, no estás fuera del plan de Dios. Estás exactamente en el taller donde Él pule. Estás en el vientre del proceso donde se forman los nuevos nacimientos. Estás bajo la mirada de un Dios que ve, que oye, que anota cada lágrima y que sabe el momento exacto en que todo cambiará. Y aunque no siempre lo sientas, Él está presente. Aunque no lo escuches, Él sigue obrando. Aunque no entiendas, su voluntad sigue siendo perfecta. Cristo mismo, el Hijo de Dios, no estuvo exento del sufrimiento. Fue varón de dolores, conocedor del quebranto. Lloró, sudó sangre, fue abandonado por los suyos y finalmente clavado en una cruz. Pero esa cruz no fue el final, sino el preludio de la resurrección. Y en ese gesto está condensado todo el mensaje de la Biblia. Que la vida verdadera no nace de evitar el dolor, sino de atravesarlo con fe. Que el camino a la gloria pasa por el Gólgota. Que la superación no es el resultado de nuestra fuerza, sino de nuestra rendición. Que el alma que se entrega al Creador no escapa del fuego, pero tampoco se consume en él. Porque el que habita en nosotros
Es más fuerte que cualquier horno encendido. El último libro, el Apocalipsis, no es solo un relato de juicios, sino una declaración de esperanza. En sus páginas se promete que habrá un día sin llanto, sin muerte, sin dolor, que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, que el Cordero reinará y que su pueblo será consolado eternamente. Y eso es lo que sostiene al creyente. No las circunstancias presentes, no las respuestas humanas, sino la promesa futura, la certeza de que lo mejor está por venir, y que todo lo vivido en esta tierra no será en vano, sino que será redimido por el Dios que hace nuevas todas las cosas. Por eso, si hoy estás cansado, no estás solo. Si tu fe flaquea, no eres menos amado. Si tu alma clama, hay un Dios que escucha. Y si tu historia está rota, aún puede ser reescrita, porque no hay corazón que Dios no pueda restaurar. No hay pozo tan profundo del que Él no pueda sacar vida. Y no hay noche tan larga que impida el amanecer de su gracia. El mensaje de la Biblia, desde el primer suspiro hasta el último aliento, es uno solo. Confía. No porque todo sea fácil, sino porque Dios es fiel. No porque todo se entienda, sino porque Él lo ve todo. No porque el dolor no exista, sino porque hay esperanza en medio del dolor. Y porque en cada paso que das, aunque parezca incierto, estás caminando hacia la eternidad. Así concluye este largo recorrido. No con respuestas para todo, pero sí con verdad suficiente para resistir. No con una vida sin heridas, sino con un Dios que sana cada una. No con promesas vacías, sino con la certeza de que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el final. Y esa es la victoria más grande del alma. Seguir caminando, seguir creyendo, seguir amando, porque Dios no ha terminado contigo. Y no lo hará hasta que tu historia brille con la luz, con la que fue escrita desde el principio. Amén.